Claudia. Vamos a ver. Hola, hola, ¿cómo están? Señor les bendiga. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Que el Señor les guarde y les bendiga. Hola, hola, aquí seguimos agregando gente. Está Chilita, Diego, Brandon, la pastora Zoe, William, Guadalupe, ¿cómo está mi hermana? En este momento tienen los micrófonos silenciados, pero cuando gusten pueden habilitarlos. Don Rodolfo, ¿cómo está? Qué Muy gusto. bien. Muy bien. Gracias, señor. Un gusto de veras, pues, tenerlos acá conectados. Ahí está mi vecino, don William. Señor le guarde. Bueno, hoy empezamos un camino bastante interesante. Un libro que de pronto a veces le pasamos muy rápido o lo vemos como una serie de refranes, pero hay mucho que aprender y hay mucho que rescatar del libro de Proverbios. Entonces, si Dios lo permite, hoy vamos a ver, primero que nada, una metodología, algunos principios básicos, ¿verdad? Para abordar los proverbios. Realmente, si nos ponemos a pensar en metodologías como el método inductivo, de pronto chocan con este género literario. Entonces hay herramientas especiales para analizar los proverbios y para analizar los salmos. Es muy similar. De hecho, muchos comentaristas dicen que lo mejor es aprender a analizar bien los proverbios y después los salmos. Entonces vamos a poner este tiempito delante del Señor y si Dios lo permite, después de ver algunos principios generales para estudiar salmos, vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a tratar de hoy alcanzar el estudio de capítulo 1 de Salmos. Entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces vamos a orar. Señor, te damos a ti las gracias porque tú nos convocas a estudiar tu palabra. Nos consideramos bastante afortunados y dichosos de que por gracia podemos hoy, Padre Celestial, pues asumir el reto de estudiar proverbios, esta sabiduría tan práctica y tan profunda, Señor. Rogamos, Señor, que este tiempo pueda ser de bastante bendición, de bastante crecimiento. Gracias, Señor, por los hermanos que se han estado conectando, Señor, y también pues pedimos que esto sea de bendición para ellos, para que también puedan ir profundizando por sí mismos en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla porque tengo aquí una presentación que me gustaría que pudiéramos ver. Es una presentación muy básica, nada más quiero hablar un poco de la importancia, ¿verdad? De los salmos, perdón, del libro de Proverbios y algunas cosas bastante generales. Espera, me dice que no puedo compartir esa página. Vamos a ver. Y ahora me sale con esto. Voy a tratar de abrirla aquí. Me dicen si se ve. En este momento debería aparecer ahí en el fondo. Sí se ve. Ahorita no se ve. Lo que yo veo es algo de una y otra vez, pero es un playlist. Ah, qué raro. A ver, a ver, a ver. Sí, cuando la tecnología decide no funcionar. Vamos a ver cómo nos va. Entonces le sale este escritorio. Vamos a ver. Uy, qué raro.
Un momento. Ya ahora. Me estoy agarrando con la tecnología aquí. Listo. Ahora sí, disculpen. De igual forma les voy a enviar esta presentación y el libro que estamos usando para que lo puedan ver en casa. Ok, ahora sí se ve. Ahora sí. Correcto, correcto. Ahora sí. Gracias, César. Ok. Proverbios es que la meta es ir del texto a nuestro contexto. O sea, es aprender el principio de cada proverbio y ver cómo lo vamos a aplicar. Entonces vamos a hablar de alguna introducción, algunos principios de los proverbios. ¿Por qué es importante Proverbios? Es que nuestra cultura está saturada de conocimiento y de información, pero no siempre ese montón de información nos lleva a buenas decisiones, ¿verdad? Entonces, el libro de Proverbios se vuelve muy útil para nosotros porque en él podemos encontrar una sabiduría que funciona y un entendimiento que permanece. ¿Qué es el tema? Bueno, es que estos proverbios que vamos a ver a continuación no son reglas rígidas, sino que son descripciones piadosas de cómo la vida funciona normalmente. A veces vemos gente diciendo, Señor, como tu palabra dice, tú tienes que hacer esto porque yo hice esto, como si fuera un contrato, pero Proverbios no es una serie de rígidas reglas, sino que más bien nos describe desde el punto de vista del escritor, formas piadosas de cómo realmente la vida funciona en un estado normal. ¿Qué pasa? Bueno, no hay mucha polémica con respecto de si Salomón escribió o no Proverbios. Pero cuando vemos Eclesiastés, podemos ver que es como la consecución o es la secuencia, ¿verdad? Entonces, Proverbios nos dice cómo son las cosas normalmente y el libro de Eclesiastés nos muestra algunas excepciones. Entonces, vamos a ver eso también. Otra de las cosas que tenemos que decir es que Proverbios es una antología de distintos refranes. O sea, hay unos proverbios que Salomón escribe personalmente, pero hay otros que él colecciona, ¿verdad? Entonces, no se puede leer ni estudiar de la misma forma en que leemos y estudiamos los otros libros. Hay que hacerlo un poco más pausado, un poco más meditando, ¿verdad? En el sentido de cada frase y eso es lo que vamos a empezar a hacer hoy. La palabra proverbio quiere decir ser como en hebreo. Entonces, desde allí podemos ver que el libro de Proverbios son una serie de imágenes concretas, comunes en aquel tiempo, ¿verdad? Que compara cosas con realidades muy profundas. Entonces, aunque Proverbios es una serie ¿qué podemos decir? De materiales muy tangibles, son muy prácticos, pues no son superficiales. Realmente hay mucha doctrina en los proverbios, hay muchísima sabiduría que llamamos sabiduría profunda en este pequeño libro. Y otra cosa que también tenemos que decir es que Proverbios conecta generaciones. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos en Proverbios, por ejemplo, capítulo 4, versículo del 1 al 4, Salomón relaciona 3 generaciones, ¿verdad? Entonces, encomienda a su hijo Roboam lo que él aprendió a los pies de su padre David. Así que ahí vemos cómo se conectan 3 generaciones. Entonces, eso es lo que podemos ver, ¿verdad? Es sabiduría que corre por generaciones y es el mejor legado. Vamos a ver un mapa, ¿verdad? Acerca del libro de Proverbios. Si pudiéramos hacer un esquema, ¿verdad? Esto es lo más sano. Ver primero todo el paisaje y después vamos a ver cada uno de estos árboles, por decirlo de alguna forma. Entonces, el libro de Proverbios tiene 6 secciones. Realmente no sabemos cuántos años se duró para escribir el libro de Proverbios. Pueden ser muchísimos. Lo que sí es cierto es que tenemos 6 secciones. En el capítulo del 1 al 9 podemos ver que son proverbios o consejos de padres a hijos. Básicamente, Salomón está pensando en cuál va a ser el legado que le va a dejar a su hijo. Así que escribe 9 capítulos de consejos, ¿verdad? De por qué adquirir sabiduría. Después tenemos del capítulo 10 al 22, tenemos lo que se llama
la colección personal de Salomón. Entonces, estos son proverbios que él no escribió, ¿verdad? Pero él colecciona de otras personas. Entonces, esos proverbios nos van a dar algunos retos. Uno de los mayores retos es que como no conocemos el trasfondo histórico de esas personas, tampoco en algunas ocasiones sabemos cuál era la situación por la cual se dieron esos proverbios. Así que no se preocupen, uno a la vez, ¿verdad? Después del capítulo 23 al 28 tenemos dichos de los sabios. Estos no son proverbios como tal, sino que son refranes que se coleccionaron y eran muy populares en todo Medio Oriente, pero Salomón entonces los retoma, los edita y es bastante interesante cómo va a darnos aplicaciones muy prácticas y muy importantes. Después del capítulo 22 al 27, tenemos una cuarta serie de proverbios. Esos son los proverbios de la vida de Salomón. Entonces, Salomón en prueba y error, entonces de sus errores y de sus aciertos, escribe una serie de preceptos o amonestaciones, ¿verdad? Que van a ser bastante interesantes. Después del 28 hasta el 30, pues ahí vamos a encontrar unos proverbios que son las últimas palabras de Agur. No sabemos muchísimo de él, ¿verdad? Pero hay una gran colección en estos capítulos y parece ser un referente, un mentor del pensamiento que va desarrollando pues Salomón. Y finalmente en el último capítulo, que es un capítulo sumamente hermoso, el rey Salomón nos va a dejar una herencia preciosa a nosotros y a su hijo. Esta herencia es cómo se debe comportar el rey y también al final uno de los proverbios más hermosos una de las descripciones más hermosas que se ha hecho a la mujer en todas las culturas de toda la humanidad, ¿verdad? La mujer virtuosa. Algunos críticos de la vida de Salomón dicen que él idealizó a una mujer que nunca vio, nunca encontró. Bueno, eso no lo sabremos. Tendremos que esperar a estar en el cielo para preguntar, ¿verdad? Minor, una duda, perdón. No hay problema. Dice que Dichos de los Sabios está del 23 al 28 y Ajá. la vida de Salomón del 25 al 27. Quiere decir que dentro de la sección de los Dichos de los Sabios se encuentra la vida de Salomón. Hay mucho de esto, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que hay una división porque no solamente en los originales vemos que hay una diferencia, ¿verdad? En la forma en que narra, sino que hay un abordaje distinto. Yo creo que Salomón no se sentía como tan inspirado para ponerse en el grupo de estos que dijeron estos proverbios, pero sí, vemos que hay un cambio importante en la narración de los Bu- proverbios, entonces ahí vemos la división. bu- buenas noches. Buenas noches. Le saluda Daniel Madrigal. Vea, Sí, digamos, tanto en los dichos como en la vida de Salomón, porque, digamos, dichos de Salomón dice 23 al 28 y vida de Salomón 25 al 27. Entonces significa que están revueltos. perdón, es del 23 al 24. Ujú. Sí, 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 es del 23 al 24 porque terminamos en el versículo 34 y ahí en el 25, del 1 al 27, ya vemos lo que son las comparaciones. Y esa era mi pregunta. Sí, disculpe. Sí, 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 tienes razón. Apenas terminamos la llamada, yo lo corrijo. Gracias. Ok. Entonces serían del 23 al 24 los dichos de los sabios. Y Exacto, después del 25 al 27 la vida de Salomón. exacto. Ujú. Sí, sí. Gracias. Ok. Bueno, este es nuestro mapa, ¿verdad? Así es como podemos esquematizar de alguna forma el libro total. Y vamos a ver algunos principios de función que tenemos que saber. Son como reglas básicas para que nosotros tengamos una perspectiva de qué es lo que vamos a interpretar. Bueno, son 9 reglas. Lo primero que tenemos que saber es que los proverbios son generalmente paródicos. Entonces hay una imagen que nos va a transportar a un tiempo y a una época, ¿verdad? Entonces, ver Don Minor,
estamos perdiendo. Exacto, no se escucha. Es que se escucha muy extraño. ¿Y ahora? ¿Se escucha mejor? En este momento sí. Ok, perfecto. Me quité los audífonos, debe ser eso. Ok, entonces les decía que el primer principio para estudiar los proverbios es que tenemos que reconstruir esa imagen parabólica, ¿verdad? Entonces va a ser como cuando estudiábamos las parábolas, que lo primero que hacíamos era ver la forma de la parábola y después tomar el sentido, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento, por decirlo de alguna forma, para interpretar los proverbios. Lo segundo es que son prácticos, entonces no solamente tenemos teoría teológica, sino tenemos también una aplicación. Están compuestos de una forma muy poética porque se memorizaban. Entonces imagínense en qué campeones, ¿verdad? Memorizar 19 o 20 versículos no es nada fácil, pero están escritos de tal forma que podía ser sencillo. Entonces, si alguno quiere combatir contra el Alzheimer, yo le recomendaría memorizar al menos un proverbio por día, ¿verdad? Para tenerlo la memoria bastante fresca. El cuarto principio es que no apoyan un comportamiento egoísta, más bien es todo lo contrario. Cada proverbio tiene una aplicación personal, pero también una aplicación de comunidad. Así que tenemos que quitarnos ese chip del individualismo para pensar en cómo aplicarlo, no solo en nuestra vida, sino también en el mundo que nos rodea. O sea, por llamarlo de cierta manera, es como, ¿cómo se llama? Pensando en comunidad. Sí, exacto, exacto. Esa es la idea. Proverbios va a marcar un nuevo paradigma de lo que se considera exitoso. De pronto nosotros pensamos en exitoso como realización individual, pero en cambio lo que vamos a encontrar en Proverbios más bien es un mundo utópico, ¿no? O un mundo perfecto que se puede construir si todos entendemos y aplicamos los proverbios, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en esto. Buena pregunta. El quinto mandamiento es que, bueno, reflejan una cultura antigua, ¿verdad? Entonces, en algún momento vamos a necesitar una traducción adecuada para nuestros tiempos para descifrar esas figuras, ¿verdad? Entonces, hay cosas que vamos a tener que luchar un poco con el contexto de Medio Oriente, ¿verdad? Pero vamos a pedirle ayuda al Señor. La otra cosa que ya decía es que no son garantías de Dios, sino que son guías poéticas para una buena conducta. El séptimo mandamiento es que pueden usar un lenguaje muy específico y con esto me voy a adelantar un poco. En nuestras culturas, nosotros cuando escribimos poesía usamos una rima, ¿verdad? Generalmente es con la última palabra, en un poema hacemos rimar la última parte de cada palabra para que darle un toque artístico. Bueno, el hebreo no tiene esto. El hebreo tiene un balance de ideas. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que frases vienen en estrofas. Entonces, la primera frase tiene la idea principal. La segunda es una repetición o un eco de lo primero. Puede que nos agregue más información o que nos marque un contraste. Por ejemplo, puede que encontremos que en la primera frase diga, el sabio hace tal cosa, pero el necio hace tal otra. Entonces, la segunda frase no nos va a agregar nueva información, nada más nos marca el contraste. ¿Por qué se hacía así? Porque ese era el lenguaje normal para la poesía. ¿Está bien? El 8 es que Proverbios nos da buenos consejos para tratar con sabiduría ciertos aspectos de la vida, pero no los cubren todos, ¿verdad? Hay proverbios que nos encantaría pues que estuvieran, pero no están. Entonces, el conjunto de los proverbios que tenemos son todos los necesarios para agradar al Señor, ¿verdad? Pero no están todos los temas que nos encantaría por ese lado. El último es que si se usan mal, los proverbios pueden justificar un estilo de vida materialista, pero si los usamos y los interpretamos bien, vamos a encontrar consejos prácticos para la vida diaria. ¿Está bien? Esos son los 9 principios. No se asusten, no tienen que memorizarlos ni nada. Vamos a ver cómo se aplican cada uno ya cuando nos ensuciamos las manos y empecemos a trabajar con estos proverbios.
Otra de las cosas que quiero mostrarles es el carácter de Dios en los proverbios. Porque proverbios no solamente son consejos, ¿verdad? Sino que son retratos de Dios. Entonces vamos a encontrar al menos 4 atributos de Dios muy fuertes en los proverbios. Primero, vamos a ver que Dios es misericordioso y eso va a ser medular para entender Proverbios 28. Dios es omnisciente, Dios provee. Dios no solamente provee, sino que provee abundantemente. Entonces son un llamado, cada proverbio es un llamado a pedir al Señor sabiduría, porque Él está deseando darnos sabiduría y de una forma abundante. Y finalmente, pues podemos ver también en los proverbios, y va a ser muy bonito, que Dios pide que seamos sabios porque Él es sabio, ¿verdad? Entonces vamos a ver ese retrato precioso de Dios en los proverbios. ¿Y cómo lo vamos a hacer, verdad? Es súper fácil y ustedes van a tener mucha participación en esto. Para estudiar un proverbio solamente necesitamos 5 pasos. Lo primero que vamos a ver es, vamos a buscar palabras repetidas. ¿Por qué vamos a buscar palabras repetidas? Porque allí vamos a encontrar cómo descifrar la forma del proverbio, por un lado. Y por otro lado, vamos a ver cuáles son los temas principales, ¿verdad? La palabra que más se repite, ¿verdad? Nos puede sugerir dónde está la idea principal. Ese es el primero. Segundo, es que vamos a buscar los paralelismos. ¿A qué me refiero con paralelismos? Son esas frases repetidas o similares que muestran el balance de una sola idea. El tercer paso, en algunos casos va a ser muy posible, en algunos otros casos va a ser una tarea súper ardua. Pero vamos a tratar de descubrir el trasfondo del proverbio. En algunos, por ejemplo, ya viene, lo escribió tal en tal época, entonces podemos ubicarlo, ¿verdad? Pero en otros va a ser un poco complicado. Y finalmente vamos a hacer el paso 4 y 5, que es extraer la idea principal, ¿verdad? Lo que nos va a dar un principio. Y vamos a traer ese principio a nuestros días y vamos a meditar cómo puedo aplicar eso a nuestro entorno. ¿Está bien? Fácil y sencillo. Una pregunta. Sí, Digamos, en el caso específico, digamos, como, me refiero, digamos, tomando como idea el caso de Salmos, ¿verdad? Que un salmo tiene, digamos, toda una estructura, digamos, de una cierta enseñanza, ¿no? Como, por decir el Salmo 23, para ponerle un ejemplo. Lo mismo ocurre con los salmos, con los proverbios. O sea, me refiero que hay alguna unidad, digamos que varias frases o por decirlo así, varios versículos de un proverbio tienen una idea en conjunto. No sé si me comprende. sí. Tenemos esto en común con los salmos. Los salmos es como, yo lo comparo a veces viendo la naturaleza con una ostra, ¿verdad? Uno ve un exterior rígido, fuerte, ¿verdad? Muy armado, muy decorado, que abrimos y hay una perla preciosa en el centro. No todos los proverbios tienen la idea principal en el centro, no todos los salmos tienen una idea principal en el centro, pero proverbios y salmos tienen algo en común. Toda la decoración es para que esa idea principal, wow, resplandezca y hasta enamore al que lee, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver. Primero vamos a ver la forma, todo lo que decora esa idea, y al final vamos a traer esa idea principal, eso que todo armoniza para darle luz a la idea principal, y vamos a tratar de extraerla. Por ejemplo, acabas de decir algo bastante interesante del Salmo 23, es que sí, hay varios detalles, pero la idea principal eh, es la que resplandece más, ¿verdad? Entonces todos los demás detalles convergen a la verdad de que Él es nuestro pastor, ¿verdad? Y sí, es bastante interesante. Mejor lo corto porque sé que me voy a entretener mucho con eso. Listos entonces para que entremos en la tarea de estudiar por lo menos capítulo 1. No sé si quedan dudas, si todo está bien. Sí, nadie. No tengo dudas. Ok, perfecto.
Entonces vamos a entrarle al capítulo 1. Yo voy a usar la nueva traducción viviente. A mí me parece que es una buena versión porque respeta mucho el orden de las palabras en hebreo. Pero si ustedes quieren practicar, yo los invito a entonces hacer estos mismos 5 pasos con otra versión. Sí. Vamos entonces, voy a volver a compartir la pantalla y vamos a estudiar capítulo 1, pero vamos a centrarnos del versículo 1 al versículo 7. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer los 5 pasos. Ahí voy a leerlo nada más, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer después es buscar palabras repetidas, encontrar los paralelismos. Después vamos a ver un poco del trasfondo, a ver si podríamos extraer algo de la historia. Vamos a sacar la idea principal y vamos a comentar la aplicación. Entonces voy a leer primero los primeros 7 versículos. Dice así: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, vienen ustedes y van a tratar de ayudarme. Palabras repetidas, lo vamos a marcar con rojo. ¿Qué encuentran ustedes que se repite? Inteligencia, Ok. Sabiduría, disciplina, propósito, Esperen. Vamos. Ustedes van en sexta y yo en primera. A ver. Sabiduría. disciplina, inteligencia, Ok. Primero vamos a marcar sabiduría y disciplina, ¿verdad? Está en el versículo. sabiduría. ¿Y dónde más está? Entonces, en el 3, disciplina. Disciplinada. Y en el 7, sabiduría y disciplina. Ok. y en el 2 inteligencia y en el 4 inteligencia. En el 2. Inteligencia. Ok. Dice para ayudar a las personas a comprender la inteligencia. Perfecto. Este no lo había visto. En el 2 y en el 4, ¿no? Sí. Perfecto. Discernimiento también, conocimiento. El discernimiento lo veo en el capítulo 1, versículo 4 y 2 más. Ajá. Propósito también viene muchas veces. Exacto, muy bien. Proverbios también, Mayra. ¿Dónde está discernimiento? Además de acá. El conocimiento que está al otro lado también, a la par. Dice conocimiento y discernimiento. Ajá, sí, viene en el capítulo, en el versículo 4, pero ¿y en dónde más venía? Aquí, en el 7. En el 7 viene conocimiento. Ajá, sí. Muy bien. En el versículo 2 y en el 4 y en el 3, ayudar. Ok, esto es, se me había olvidado apuntarlo. El propósito, ¿verdad? Vamos a ver cuántas veces viene propósito. Viene en el 2. Y eso es lo que iba a decir yo, propósito, porque también viene En el 3, sí. El 3. El 3. Muy bien. El 4. No, el 4 no. Bueno, darán, el 4 ¿no? tienen de la izquierda. Mayra, la palabra proverbio Proverbio. también, proverbios. Ajá, claro. La palabra. En el 5, en el 6, En el 1. en el 2, en el 1. Tenemos proverbio en el 1 y en el. En el 2. 2. En el 6. En el 2 y en el 6. En el 5. En el 5, en el 6, en el 4 también. Ajá, en el En 5. el 4. Sí, en el 5. Enseñar.
En el 4, en el anterior también. En el 2 y en el 3, enseñar y enseñarles. Pero falta También un proverbio aparece, que anunciar. Sí, no encontré el otro. Aquí en el 4, iniciando estos proverbios. Ah, sí. Sí. Ujú, Perfecto. Perfecto. ahí están, sí. Ahí tenemos todos los proverbios, ¿verdad? Ujú, Ok. Entonces, también está entendimiento, pero vamos a ver, pero entendimiento solamente está una vez. entendimiento. ujú, sí, Entendimiento. También está, creo, sabios. El sabios. sabio está en el 6. En el 5 y en el 6. Sabios Sí. está en el 2 también. Sí. Ajá. Sabios, Sabios. 2, 5 y el 6. Muy bien. Perfecto. Entonces, a partir de las palabras repetidas, podemos encontrar algo bastante interesante. Lo primero que vemos es que nos va a explicar por qué son estos proverbios, ¿verdad? Ujú, Nos dice que el propósito es en el capítulo 1, versículo 2 y 3, y en el 4 ya nos empieza a hablar de sus beneficios, ¿verdad? Darán inteligencia, hará que el sabio sea más sabio. Al estudiar esto, pues las palabras, vamos a entender las palabras de los sabios y los enigmas. Entonces, encontramos que es clave, ¿verdad? Ver esto, las palabras repetidas. El tema es el proverbio y la sabiduría, ¿verdad? Y cómo va acompañado de ciertos elementos, ¿verdad? Como la disciplina, como la inteligencia y el discernimiento. Eso es la clave. Viene la segunda parte. El segundo paso es que vamos a buscar los paralelismos. Son esas frases, ¿verdad? Que parecen como repetidas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, vemos, por ejemplo, les voy a ayudar en la primera. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Aquí tenemos como una introducción, ¿está bien? Después vemos el versículo 2, dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina, ¿verdad? Y ahora vamos abajo y dice, y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. ¿Ok? Entonces aquí yo lo voy a poner con una línea doble, para nada más que nos quede claro, que ahí esa frase es un paralelismo. ¿A qué nos referimos? No nos agrega ninguna información más que la que ya tuvimos en la primera parte del versículo. Entonces, cuando él está pensando en enseñar sabiduría, está también pensando en comprender la inteligencia de los sabios. Uno de los grandes errores a la hora de interpretar proverbios es que no ven los paralelismos, entonces empiezan a tratar de desmenuzar un montón de ideas, pero realmente lo que tenemos aquí es un eco, ¿verdad? La segunda parte nada más nos va a agregar la misma información que la primera. Entonces vamos a ver con el versículo 3, a ver si encontramos algo. Su propósito es enseñarles sabiduría, es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, ¿verdad? Sí, pero Entonces, después de abajo dice ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. exacto. Entonces vemos que aquí tenemos otro paralelismo. ¿Cómo saberlo? Es bastante sencillo. Vemos que en el primero viene y ayudar, y en la segunda parte del versículo 3 dice y ayudarles. ¿Por qué pasa eso? Es que en el hebreo tenemos esta forma de conectar los paralelismos. Entonces, cuando él piensa, una vida disciplinada es una vida que hace lo correcto. Y una vida exitosa es la vida de un justo que hace lo que es justo y es imparcial. Por eso veíamos que el término éxito es otra cosa en Proverbios, ¿verdad? Muy diferente a lo que nosotros hoy en día llamamos éxito. Claros, ¿verdad? ¿Todo bien? Vamos a practicar con el versículo 4. Más o menos. Sí. Ok, esto es nada más de practicar. Vamos a ver. Versículo 4. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. ¿Ok? Entonces es fácil ver por la forma en que se redacta que la segunda parte después de la coma del versículo es un paralelismo. ¿Qué nos ayuda esta versión y muchas otras versiones?
ven que en estas versiones viene el reglón abierto y reglón cerrado en la segunda parte. O sea, viene como un espacio. ¿Ven? Debajo de estos no hay nada. Entonces, eso nos da a entender que la segunda parte es solamente una añadidura de lo primero. ¿Qué es lo interesante? Bueno, lo interesante es que Salomón nos empieza a hablar de lo que él considera que es inteligencia. Inteligencia son dos cosas o tiene dos elementos. Inteligencia es conocer y discernir, ¿verdad? ¿Para quién va escrito esto? Bueno, va escrito en buena medida a ingenuos y se les asocia con personas jóvenes, ¿verdad? Gente que no tiene experiencia. Así, por eso vemos el paralelismo. Vamos al versículo 5. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. ¿Ok? Ahora vamos con la segunda parte del versículo 5. Ahí es donde está el paralelismo. El paralelismo es que los que tienen entendimiento reciban dirección. Entonces, nada más nos está reforzando lo que ya estaba arriba, ¿verdad? Entonces encontramos que el sabio es el que entiende en qué camino va y toma la dirección correcta. Después vemos aquí el versículo 6. Vamos a ver si encontramos algún otro paralelismo. Dice, al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios. Ay, voy a mover esto aquí porque no lo podemos ver con claridad, disculpen. No sé cómo moverlo. Bueno, dice, las palabras de los sabios y sus enigmas. ¿Qué descubrimos entonces aquí? Que las palabras de los sabios y los enigmas es el paralelismo. ¿Qué aprendemos? Que cuando hablamos de proverbios y parábolas, hablamos de palabras de sabios y enigma. Hay parábolas, de verdad, que van a tener un enigma que tendremos que descifrar. Y los proverbios vienen de las palabras de los sabios. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el versículo 7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Qué encontramos entonces? Encontramos que aquí finalmente tenemos otro paralelismo, ¿verdad? Entonces podemos ver que hemos encontrado 1, 2, 3, 4, 5, 6 paralelismos, casi nada. ¿Sí? Entonces en este 7 vemos que aquí tenemos un paralelismo de contraste. ¿A qué nos referimos? El sabio es el que tiene temor del Señor, ¿verdad? Y esa es la base de su conocimiento. Pero el contraste es que los necios, ¿qué hacen con ese conocimiento? Lo desprecian. Lo desprecian. Exacto. Entonces el paralelo está entre el conocimiento verdadero, ¿verdad? Entre apreciar ese conocimiento verdadero y los necios que desprecian ese conocimiento que es sabiduría y disciplina. Qué bonito, ¿verdad? Está bastante... Minor, uno podría decir ahí que entonces el verdadero conocimiento viene a ser la sabiduría y la disciplina. Exactamente. Esto es el juego de ideas que tiene el rey en este momento, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Que la sabiduría y la disciplina, en el versículo 2, ¿verdad? Es lo que le da inteligencia a los sabios. ¿Sí? Entonces, él juega con estas ideas. Él juega con estas ideas. Entonces, a partir de este primer proverbio, podemos ver que la sabiduría no es algo de tener un coeficiente intelectual muy alto, sino que más bien es ser sabio y disciplinado, ¿verdad? Y tener temor del Señor. Esa es la idea. Temor de Dios, sí, es muy importante. La idea que va a desarrollar en todo el libro. Bueno, yo quisiera aportar el significado de enigma. Dice que es una frase o enunciado de significado oculto o encubierto que una persona propone a alguien para que descifre el sentido o le dé una solución
a modo de pasatiempo o entretenimiento. Ujú, ujú. Dichos profundos, dicen Reina Valera, Exacto. en vez de enigma. Dichos Exacto. profundos. Lo que quiere Salomón es expresar lo profundo del pensamiento de Dios y aterrizar a una vida práctica y piadosa, ¿verdad? En eso se considera el enigma. ¿Hay alguien tiene un delete? No sé quién. Bueno, ok, vamos con el tercer paso. El tercer paso es tratar de descubrir la historia detrás del proverbio. Cuéntenme una cosa, ¿ustedes ven algo del trasfondo aquí? En el artículo 1, algo de la historia. También parece que ahí en el versículo 1 se dice que es algo que lo está diciendo Salomón cuando era rey. Ok, perfecto. ¿Y quién era Salomón? El hijo de David. No sé. Exacto. Lo voy a poner como en un cuadro amarillo, ¿verdad? Eso Sí. da pie para que podamos hablar mucho de este proverbio. Este proverbio no se da cuando Salomón es un don nadie, ¿verdad? Sino que estamos viendo que él reclama ser hijo de David y al mismo tiempo rey de Israel. Entonces, en un momento de bastante estabilidad política, de un apogeo, ¿verdad? De todo el pueblo de Israel, pues él escribe esto. Es como el cúspide de su vida, por decirlo de alguna forma. En la parte más alta de su vida nos va a mostrar en qué consiste la sabiduría, ¿verdad? Es como alguien que está cerca de alcanzar la meta y nos cuenta cómo llegó ahí. Está bien, excelente. Finalmente vamos a extraer o vamos a sacar la idea principal de este proverbio, ¿verdad? ¿Dónde está la esencia del proverbio? Bueno, definitivamente es fácil ver que este proverbio empieza hablando de la sabiduría y la disciplina en el capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? Viene igual. Y viene igual al final, en el 7. Entonces encontramos que la idea principal está como en ese sándwich, ¿verdad? Y la idea principal significa que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, ¿verdad? Esa es nuestra idea principal. Todo lo demás gira alrededor de esto, de este concepto. El temor del Señor y su relación con el conocimiento. El conocimiento relacionado a la sabiduría y a la disciplina. El conocimiento y el temor del Señor trae muchos beneficios. Entre ellos, hacer lo correcto, hacer lo justo, hacer lo imparcial, tener discernimiento, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra idea principal. Si nosotros quitamos la idea principal, todo lo demás no tiene forma de amarrarlo, por decirlo de alguna forma. Entonces, estos serían los primeros 4 pasos. Viene la tarea de ustedes. Ahora, viendo todo el proverbio, quiero escucharlos a ustedes. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestros días? Les escucho. Que el principio del temor al Señor es entender, digamos, como el verdadero conocimiento a través de la sabiduría y la disciplina. Uh-huh. Ok, esto es muy bueno. Yo, de Minor, buenas noches. Buenas noches. Tal vez haciendo un paralelismo con nuestro mundo actual, que está muy enfocado a la sabiduría, pero una sabiduría sin Dios. Es una sabiduría donde la abundancia de conocimiento y los logros personales hacen que una persona se considere o no sabia en el mundo. No se le da peso a esto, entonces no se enseña. Y la gente, las nuevas generaciones, ¿cómo cuesta, verdad? Porque el temor de Dios se pierde, se ha ido perdiendo. Y esa sabiduría bíblica es lo que siento yo que estamos en total ausencia ahorita. Ese es mi aporte. Muchas gracias.
Muy bueno tu aporte. ¿Alguien más? Que no es lo mismo el conocimiento, como decía Carlos, que la sabiduría que nos habla la palabra de Dios. Y ahí los proverbios nos ayudan mucho a esa sabiduría para aplicarla en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, yo considero que aquí nomás nos está diciendo algo muy importante: conocimiento, sabiduría y disciplina. ¿Y cómo se ha perdido la disciplina? En todo sentido. A veces hasta nosotros como cristianos, como tenemos poca disciplina para estudiar la palabra, poca disciplina para orar, etcétera, ¿verdad? Y también a veces actuamos sin sabiduría porque no aplicamos la palabra a las cosas de la vida diaria. Entonces, ¿cómo tenemos que tomar eso? O sea, que la palabra sea, de verdad tenga la autoridad que tiene que tener en nuestra vida para poder caminar en el verdadero conocimiento. Quiero agregar una cosa a eso que acabas de decir. Yo trabajo con jóvenes, ¿verdad? Entonces, a veces los jóvenes, uno les dice, bueno, cuando tienen que tomar una decisión, piensa cómo lo haría Cristo. Y eso es muy profundo, ¿verdad? Pero ellos dicen, es que ahí está mi problema, no sé qué haría Cristo. Entonces, aquí está el tema. El tema está... ¿Puedo aportar algo, man? Sí, por favor, don Omar. Bueno, bendiciones para todos. Cuando uno se remite a Deuteronomio 30, uno ve a Dios en su sabiduría amorosa, pues advirtiéndolo a la gente y poniéndolos a escoger entre lo que es bendición o maldición. Yo creo que este arranque de Proverbios es como una amorosa advertencia. ¿Y por qué advertencia? Porque el Señor todo lo conoce. Él sabe que el mundo tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas que no son tan buenas. Y nos advierte sobre las correctas o incorrectas escogencias que debemos de hacer. Y para mí la palabra clave, pues en este arranque de los 7 versículos, es el conocimiento que podemos adquirir del Señor para ser sabios y no necios. ¿Ante qué? Ante un mundo que todos los días te desafía y te pone a escoger. Y uno tiene que escoger bien. Muchas gracias, muy buen aporte. Yo, Minor. Sí, por favor, hermana. Gracias. Sin duda, la aplicación en lo personal es humildad. Nunca sabremos lo suficiente, porque no solo le habla al necio, al ingenuo, sino al sabio para que aprenda aún más. Así que realmente creo que, sobre todo, humildad, porque no solo se le habla al que no sabe, sino al que sabe también. Sí, quiero enmarcar eso. Se haga aún más sabio. Muy bueno. Gracias. Sí, pero hay un detalle que también dice que en el versículo 6 dice el estudiar el significado de los proverbios. O sea, al entender eso, el estudiar el significado de los proverbios nos apunta al temor del Señor, que es el verdadero conocimiento, ¿verdad? O sea, que en definitiva, o sea, la base principal de todo esto es que uno sea sabio o no. El tema es que al estudiar esto, vamos a entender que el temor del Señor es la base del conocimiento. Excelente. Otra de las cosas que yo quiero contarles es el contraste histórico que había entre las religiones paganas y sus dioses y Dios con su pueblo, ¿no? En las religiones paganas, ¿verdad? Había que descifrar lo que los dioses querían pensar, pero eran inalcanzables. ¿Por qué? Porque esos dioses no querían que sus pueblos o su pueblo entendiera todo lo que ellos sabían, porque si no iban a alcanzarlos, ¿verdad? Y ya perdían pues su puesto más alto. Lo que encontramos con Proverbios, que es más bien al revés, es que el Señor quiere que nos acerquemos a Él, le conozcamos, y Él quiere revelarse. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Amén. Entonces, ese es el contraste.
entre el Evangelio y las religiones paganas de aquel momento, ¿verdad? Y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, ¿verdad? Esa es la verdadera prosperidad de los proverbios. Es disciplina, inteligencia, discernimiento y sabiduría. ¿Vieron todo lo que les pudimos sacar a los proverbios, verdad? Solo en 7 versículos ya tenemos casi una hora. Vamos a ver si nos da tiempo entonces de ver la segunda sección de los proverbios, ¿verdad? Sabemos que hay un corte, ¿verdad? Realmente Salomón no escribe todo de corrido, sino que hay un momento de reflexión, de análisis, y vemos en la mayoría de versiones en español que viene un título, la exhortación de un padre, adquiere sabiduría. Sabemos entonces que ahí viene otra escena. Esa escena es desde el versículo 8 hasta el versículo 19. Entonces yo lo puse aquí en 2 columnas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a leerlo primero de seguido, del versículo 8 al 19, y después vamos a hacer los pasos. ¿Está bien? Dice así: Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dale la espalda. Quizás te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos, como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como a quien desciende la fuerza de la muerte. En hebreo, en lugar de tumba, ¿verdad? Usas la palabra Seol, pero eso es un detalle menor. Después dice, piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Versículo 15. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. Van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma. Pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. Así que lo más rico de estudiar la palabra en comunidad es que son mejores 50 ojos en este momento que solo los 2 míos, ¿verdad? Primer paso, vamos a buscar las palabras repetidas. ¿Me ayudan? ¿Dónde están? Hijo mío. Primero aquí, hijo mío. Hijo mío, sí. Vemos en el 8, vemos en el 10, ¿verdad? Entonces, el 15. y lo volvemos a ver en el 15. Perfecto. El tema principal es un padre preocupado por su hijo, ¿verdad? Así que le da 3 veces la indicación, hijo mío. Excelente. Ok, otra cosa que encuentren repetido. En el versículo 12, vamos a tragarlos vivos, ¿verdad? Vamos a tragarlos enteros. Ese es algo repetido, ¿verdad? La palabra vamos está en varias partes. Ajá, exacto. Vamos, ¿verdad? Está en el 11. Ajá. Aquí lo estoy encontrando en el 12 2 veces. Ajá. Vamos, exacto. Está ven también, ven y vamos, pienso que viene siendo lo mismo, ¿no? Exacto, es la misma invitación. Lo están engatusando, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Y después en el 16 dice, va deprisa, ¿verdad? Se está hablando de un movimiento. El tema de matar y muerte lo veo repetido también. Exacto. Esto es uno de los temas medulares, ¿verdad? Matar en el 16. En el 11 viene matemos. Matemos. En el 12 viene fosa de la muerte. Ajá, 18 la muerte. En el 16 a matar. Ajá, 18 la muerte, su propia muerte. Exacto. Muy bueno, excelente. Vamos muy bien. ¿Algo más que encuentren por ahí?
Robo y robado. Ajá, exacto. En el 13, ¿verdad? Robado. Sí, sí. Y robo aparecía Robo está en Robo el está. 19. en el Ajá. 19. El botín, que es relacionado con robo. Con un robo, sí. Exacto. Ujú. Y el botín. Esto es clave, ¿verdad? Era, Valerie, en el sí, 19 está 2 veces codician. Codiciar. Codician y codician. donde encontramos dos palabras repetidas así, tan cerquita, tenemos que sospechar que la frase de abajo, ya eso es un paralelismo, ¿verdad? Lo vamos a ver a continuación. Excelente. Entonces vemos con esto, bueno, cuello y collar, ¿verdad? Que es un tema un poco lógico, repetido, ahí en el 9, pero un detalle menor. Vemos entonces que del 8 al 19, los temas son una invitación, ven, nos lleva a un camino, ¿verdad? Pero ese camino, ¿a dónde lleva? A A la la muerte. justicia, a La la muerte, perdición. a robar Ujú. y a matar, ¿verdad? Entonces, Matar, Ujú. sí. esa es la exhortación. Por eso vemos que el padre le está diciendo, hijo mío, hijo mío, hijo mío, ¿verdad? Le está hablando con megáfono para que él entienda. Porque de veras, ese camino es muy perverso y tal vez no hay retorno. ¿Ok? Vemos la gravedad entonces, el dramatismo, podríamos decir, en este proverbio. Siguiente paso, vamos a buscar entonces los paralelismos. Vamos de nuevo, en el versículo 8 dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. Y vemos que debajo de hijo mío hay un espacio en blanco. Viene una frase corta, así que ahí entendemos que hay un paralelismo, ¿verdad? Entonces el paralelismo es entre la corrección del padre y la instrucción de la madre. Esto es muy hermoso porque vemos la misma idea. Padre y madre tienen una obligación sobre los hijos. Tienen roles distintos, pero el aporte de los dos es crucial, ¿verdad? Vamos con el Ujú. 9. Vamos a ver. Lo que aprendas de ellos te Te coronará de coronará gracia, de gracia. ¿verdad? Y entonces viene a explicar. Ven que debajo de lo que no hay nada. Entonces tenemos que este es un paralelismo, ¿verdad? Será un collar. Exacto. Será un collar. ¿Qué? Lo que aprendas de ellos. Es un adorno. Ujú. Es algo que es Ujú. visible, que se puede evidenciar. Si usted tiene un collar, la gente lo ve, ¿verdad? Si usted tiene esta gracia de aprender de sus padres, es algo que también se va a ver. Perfecto. Dice, si los pecadores quieren engatusarte, viene abajo, dales la espalda. ¿Dónde está el paralelismo? El paralelismo está entre el juego de no querer engatusarse y rechazar, darle la espalda totalmente a eso. Quizás te digan, ven con nosotros, ¿ok? Y vemos que de verdad, debajo de quizás vienen una serie de exclamaciones, ¿verdad? Todas Ujú. estas cosas nada más nos dejan una información que ya conocíamos. Esto es el discurso para que este muchacho vaya con estos malvados. Entonces viene la explicación. Escondámonos. Vamos a emboscar inocentes solo para divertirnos, ¿verdad? Toda esta frase es un paralelismo. Vamos con el versículo 12. Vamos a tragarlos vivos. Vamos a tragarlos enteros. Entonces, aquí tenemos la sospecha de que tenemos un paralelismo. Todo esto de abajo que estoy señalando y colocando una línea abajo, no nos agregan mayor información. Nada más está repitiendo la idea, ¿verdad? Y lo hace muy poéticamente, pero no nos agrega más información. Versículo 13. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Sigue diciendo malvado. Y vemos el paralelismo abajo. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ya ellos dijeron que iban a emboscar inocentes, por lo tanto no tenemos información nueva. Eso es un paralelismo. Ven, únete con nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Aquí tenemos que discutir si es un paralelismo o no. Porque ya dijo, ven, Yo diría que sí, por el tema de que, por llamarlo de cierta manera, continúa con el mismo tema del robo. exacto.
Y lo viene amarrando desde el versículo 11. Entonces, aquí lo voy a poner como un paralelismo. Nada más no nos agrega más información nueva. Viene el 15. Hijo mío, no vayas con ellos. ¿Ok? Viene mostrando el contraste. Mantente alejado de sus caminos. Ahí sí tenemos un paralelismo. No vayas y mantente alejado, ¿verdad? Es la misma idea. Ellos corren a cometer malas acciones. Van deprisa, ¿ok? Ellos corren y van deprisa. Es la misma idea. No hay más que un paralelismo abajo. Después viene el versículo 17. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse, ¿verdad? Este es un paralelismo de la idea de arriba, ¿verdad? Básicamente, si ve la trampa, huye. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma. Pareciera que buscan su propia muerte. Entonces vemos acá que es un paralelismo del 18. Y finalmente en el 19 dice, así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. Entonces, ¿cuántos paralelismos tenemos? Un montón, un montón. Por todo lado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paralelismos en estos pocos versículos. Viene la clave. ¿Dónde está la idea principal? ¿Dónde está la idea principal? La idea principal yo diría que está en el final porque dice, así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. ¿Ok? ¿Alguien con algo más que aportar allí? Yo quiero aportar a la idea. Sí, perdón, te escucho. No, es como una invitación de los papás a alejarse del mal. Exacto. Sí, yo diría que el 8, esa apertura, es como la idea principal. Exacto. Sí, es como las consecuencias. La idea principal es la consecuencia de no escuchar al padre o a la madre. Exacto. Tenemos entonces este contraste, ¿verdad? Es la advertencia del padre de escoge este camino, sigue la instrucción, porque aquello parece muy bonito, ¿verdad? Enriquecerse, pero lleva a muerte. Eso te puede robar la vida. Es un asunto de vida o muerte. A mí me gustó mucho el versículo 17 y quiero verlo como un contraste o una forma de unir estas dos ideas. ¿Por qué? Porque el animal que no tiene la capacidad de contener tanta sabiduría ve la trampa y se aleja. Así que le está diciendo, vea, si este pájaro tiene poco cerebro y sabe que se tiene que alejar, usted también debería hacer lo mismo. Sí. ¿Verdad? Entonces, lo mínimo es que piense como un pájaro, ¿verdad? Esa es como la idea. Como dice por ahí, pele el ojo. Exacto. Esto era muy común de la sabiduría de Salomón, que conforme veía de la creación, aprendía de Dios y enseñaba a otros la verdadera sabiduría práctica. Así que esto es una joya, ¿verdad? Le está aplicando, lo está comparando al hijo con un pájaro y le está diciendo, bueno, usa el cerebro, ¿verdad? Esa sería la idea principal. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo podemos aplicar esto hoy a nuestros días? ¿Qué suspiro? ¿Qué suspiro más profundo? Bueno, está duro. Sí. Yo diría que yo sostengo y me mantengo ahí, me parece a mí, del término, que digamos que, por un lado, la corrección del padre y de la madre para evitar caer en digamos, en que los que codician el dinero terminan robándose la vida. Y digamos, haciendo un paralelismo al respecto, sería, digamos, como el tema de la corrupción y el desfalco, por llamarlo de cierta manera, que tal vez nadie lo ve, pero
al final de cuentas, dependiendo cómo sea, eso roba la vida. Muy buen aporte. Y no solo la Ujú, vida, le claro. roba hasta el alma, todo, la vida eterna. Manito, yo creo que también hay algo muy, muy interesante, ¿eh? Los papás y las mamás pasamos siempre aconsejando a nuestros hijos, dando buenos Ujú. consejos, instruyéndolos, diciéndoles por aquí es el camino, por acá no. Y creo que esa sabiduría que Dios le da a uno como mamá, como papá, para guiar a nuestros hijos, es lo que ha prevenido muchas veces de que ellos caigan en un abismo, ¿verdad? Que cometan un error grave en un momento dado. Los hijos que acatan esos consejos son los hijos que logran sobrevivir, digamos, en un mundo de maldad Sí. en todo momento, ¿verdad? Entonces creo que es aplicable totalmente a los papás. Bueno, yo ya pasé esa etapa, ahora estoy con los nietos, pero en el caso de los papás jóvenes, esa es el sermón diario, digamos, que constantemente, porque mis hijos decían, el mismo sermón, sí, el mismo sermón. Exacto. La misma, sí, una y otra vez, hasta que calen sus corazones y ellos atiendan ese llamado o esa instrucción, esa dirección. Mainit, Sí, le escucho. Perdón. no, hermano, hable. No, usted me dijo, doña Marley, empiece. No, pienso yo que, digamos, que en estos tiempos que estamos viviendo, el dinero se da de una forma muy fácil en los jóvenes. Me refiero a la droga y todas esas cosas. Entonces, todos estos proverbios, nosotros como padres debemos estar, como dice la hermana, siempre vigilantes, enseñando, corrigiendo, explicándoles que es cierto, hoy en día hay mucha gente que tiene dinero de forma muy fácil, pero ¿cuál es su destino? Exacto. Correcto. Muy buena. ¿Puedo aportar, mi hermano? Por favor, don Omar. Vos hablas de una aplicación práctica. Uno leer estos versículos del 8 al 19, uno ve que el pecado tiene muchos rostros. Entonces, yo me remitiría al versículo 10 que dice, hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. El pecado tiene muchos rostros y como dicen mis hermanos y mis hermanas, hay uno como padre o como abuelo, uno se ocupa de examinar todo lo que está pasando en este mundo y ver que el mundo se deteriora constantemente. Entonces, en razón de todos esos rostros que nos presentan estos versículos, para mí la aplicación práctica es que yo soy llamado por Dios para que ante el pecado, queriendo engatusarme, que yo le sepa dar la espalda. ¿Y cómo? Bueno, haciendo uso y aplicación del conocimiento correcto que el Señor nos da. Sí. Ahora Hay recordemos. otro detalle, hay otra cosa que me llama también la atención, perdón, es que la enseñanza, o mejor dicho, lo que está ahí escrito, y no importa la edad que tenga el hijo, y no importa la edad que tenga el padre, ¿verdad? Siempre va a existir como esa relación o esa situación en donde aún así el hijo siempre va a requerir, digamos, no corrección, Dirección. es el consejo. Exacto. Sí. Bueno. Okay. Sí, es cierto. Voy Toda la a, vida. ¿Quería aportar? Sí, tal vez yo aplicándolo a lo que me he aprendido de este salmo, que tal vez muchas veces lo había leído y hasta ahora lo veo con estos ojos, es haciéndole como una ingeniería inversa al versículo 8, o sea, hijo mío, presta atención a tu padre y a tu madre. Y yo veo la realidad de las familias ahora, donde o es papá o es mamá, o donde, pues no necesariamente porque sea mamá sola o papá solo, o que no está presente alguno de los dos en su rol de corrección y de instrucción. Ahí empieza todos los problemas en este proverbio. Exacto. Y este mundo creo que es un reflejo de esa destrucción
del concepto bíblico de la familia. Es consecuencia simplemente. Donde no tenés un rol de papá y mamá bíblico, cosechas todo esto. El riesgo de cosecharlo por lo menos es muy grande. Ese es mi aporte. Yo quiero ampliar un poco la idea que acabas de expresar y también lo que vio don Omar en el versículo 10. Hijo mío, ¿es singular o plural? Es singular, no dice, Sí, singulares. no dice Singular. hijos míos, ¿verdad? Pero los pecadores son singular o plural. Plural. Okay. Vemos aquí en el versículo 10 una advertencia, la presión de grupo, ¿verdad? Está diciendo, para aquel camino hay un montón, pero yo te estoy hablando a ti. Aunque todos ellos vayan por allá, usted vaya para el otro lado. No se deje guiar por esa presión de grupo. Eso es algo que yo trabajando con jóvenes me pongo a ver ahora en el versículo 10, mientras don Omar hablaba, yo decía, mira, ahí está, ¿verdad? Tenemos que entrenar a nuestros hijos para ir contracorriente y aunque todos ellos van por un camino, eso no hace que ese camino sea el correcto, por un lado. Correcto, así es, sí. Y lo otro que veo en el versículo 8 que acabas de darle al clavo, Carlos, yo quiero también traer el contexto de las religiones paganas de aquel momento, donde decía que era el papá el que tenía sabiduría y la mamá tiene un rol secundario o terciario o no tiene, ¿verdad? Pero ninguna texto de Medio Oriente de esta época dignificaba tanto a la mujer como lo que tenemos en el Antiguo Testamento, porque dice que la instrucción de la madre es válida, ¿verdad? Y es importante también. Así que vemos también esto que decías de la familia, me parece súper clave en este. Yo creo también que me parece importante acotar que, por llamarlo, la situación actual, ¿verdad? Del padre ausente, ¿verdad? Y que aquí vemos una situación en donde el padre tiene que estar presente, digamos, la actitud de un padre, ¿verdad? Porque aquí el tema es que a veces el varón delega en la mujer la educación de los hijos. Y aquí vemos una participación muy activa en el tema de la educación de los hijos. Exacto. Exacto. Yo tuve que estudiar proverbios antes de ser papá. Qué torta, ¿verdad? Pero bueno, todos, Está tiempo. Es más, deberían darlo como curso, antes de curso prematrimonial, en esas ahí va. Sí, Proverbios. de una vez todo el libro de proverbios. Vale. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a detenernos, perdón, en el versículo 19. Como vieron, a veces tardamos mucho tiempo viendo las figuras, la forma de todo esto, pero le sacamos más jugo. Entonces, sí vamos a aprender mucho de cómo ser papás en esta primera colección de los proverbios, ¿verdad? Y los que están acá sin hijos, pues van a aprender mucho también de su rol como hijos, ¿verdad? Entonces, ánimo. Voy a dejar este video también en YouTube, por si a alguien no le quedó algo claro o lo que fuera. Entonces lo voy a subir ahora apenas terminamos. ¿Está bien? Y bueno, vamos a hablar. Gracias por conectarse, por sacar este ratito. Gracias a usted. La verdad que aprendemos todos juntos y Muchas gracias, Maynard. Sí. Muchas gracias, muy lindo. Definitivamente. Muchas gracias. Hermosísimo, Aquí desde la hermosísimo. hermana República de Guadalupe de San José, un placer. Qué manera. Gracias, hermano Daniel, que es la primera vez que nos acompaña. Muchas gracias también por. Muchas gracias, Maynito. Que Dios me lo bendiga mucho. Saludos para todos los hermanos. Gracias. Así es. Saludos a todos. Un abrazo. Bendiciones a todos. Buenas noches. Oramos. Vamos a orar, vamos a orar. Buenas noches. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar tu palabra y aprender, Señor. Sí, Señor, gracias. Nos llama mucho la atención que tú quieres que te conozcamos, pero no solamente para tener un conocimiento teórico, sino una vida llena de disciplina, sabiduría y conocimiento. Así que pedimos, Señor, que nos ayudes en este camino de crecer en sabiduría, conocimiento, no solamente para beneficio propio,
también para beneficio de nuestras futuras generaciones. Y rogamos todo, que cada uno de estos estudios siga cayendo en tierra fértil, Señor, para que podamos crecer en la verdad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Buenas noches. Amén. Buenas Gracias, que noches. Dios los Buenas bendiga a noches. todos. Amén, amén. Bendiciones Hasta a luego. todos. Buenas noches, Nos bendiciones a entendemos a todos. las 9 de 8, ¿verdad? Sí.